Bienvenidos a este espacio titulado Conversemos, en el cual podremos estar en diálogo con los pastores de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. En el día de hoy tenemos como invitado al pastor John Hernández, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, teólogo y actual asesor para la paz y la reconciliación en Colombia de la Misión Evangélica Luterana de Finlandia, FELM. Pastor, bienvenido a este espacio. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Pastor, en el día de hoy lo invitamos para hacerle algunas preguntas de corte teológico, pastoral y también desde sus experiencias, tanto personales como pastorales. Y con base en ello, poder ir desarrollando un diálogo que nos lleve a una comprensión de la fe y también comprender un poco su mirada con respecto a estas preguntas. De entrada me gustaría preguntarle, para usted, ¿qué es y qué significa el proyecto de Jesús? El proyecto de Jesús es el mismo proyecto original de Dios, que es el de una humanidad que vive en armonía, que tiene una vida plena, que vive una vida completa. Como Jesús mismo lo decía, vida en abundancia. El proyecto de Jesús es un proyecto de comunidad, de comunión, de una comunidad que se sabe dependiente de Dios, pero al mismo tiempo autónoma para el amor, para el servicio, para el crecimiento juntos. Y es un proyecto que tiene vigencia más allá de estándares religiosos. Creo que efectivamente el proyecto de Jesús no era un proyecto religioso. Eso no quiere decir que la experiencia religiosa sea de por sí negativa, es parte de la experiencia humana y es importante. Pero el proyecto de Jesús tiene que trascender la experiencia religiosa, la experiencia litúrgica, la experiencia de la iglesia como estructura, para ser una experiencia que transforme la vida de otros. Como Jesús mismo lo decía, es ser sal y luz, es ser transformación en la sociedad. Muy bien, pastor. Si entendemos el proyecto de Jesús como el seguimiento de Cristo, del camino que nos trazó Cristo, lo cual conocemos como el Evangelio o las Buenas Nuevas, ¿qué pertinencia cree usted, qué vigencia cree que tiene para el cristianismo hoy? Y especialmente enfocándolo dentro de nuestro contexto latinoamericano y específicamente en el contexto de Colombia, donde estamos constantemente bombardeados por muchas situaciones que resultan muy críticas para el ser humano, y hay que ser muy honestos también para la naturaleza. ¿Cómo el proyecto de Jesús tiene esa vigencia, o cómo interpreta usted que el Evangelio tiene vigencia para estos contextos? Pues es que mientras el mundo sigue siendo el mundo construido por los seres humanos, que es un mundo de exclusiones, de egoísmos, de maltratos, de dominación de unos por los otros, pero también de dominación hacia la naturaleza, sigue demostrándose la necesidad del proyecto mismo de Jesús, del sueño de Dios, ¿cierto? El sueño de una humanidad que vive en armonía con el entorno, que es capaz de reconocerse que es frágil y que no hace de la fragilidad una manera de abusar del otro, sino una oportunidad de apoyarnos mutuamente. En ese sentido creo que no el cristianismo, sino lo que Jesús proponía en experiencia de vida sigue siendo vigente y cada vez más. Es decir, mientras la humanidad siga caminando por el rumbo que va, cada vez más se hace necesario escuchar voces como la de Jesús, que deberíamos tener muy claros los cristianos poniéndola al frente, pero que hoy, y tristemente eso es algo que hay que decir, se escuchan más ecos de la voz de Jesús en experiencias seculares de gente que no es de fe, porque se han dado cuenta desde esas experiencias mismas de vida la necesidad de una transformación de la sociedad. Creo que para los cristianos y cristianas es absolutamente imprescindible retomar la voz de Jesús, escucharle otra vez. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. Y yo creo que nosotros, a la iglesia y al cristianismo en general, y no hablo en particular de una comunidad de la otra, sino hablo en global de lo que el cristianismo ha hecho durante estos 2000 años, ha sido silenciar la voz de Jesús en muchas ocasiones. Afortunadamente Él sigue vigente y siempre hay un pequeño remanente que mantiene viva
vivo su mensaje. Y como él también lo dijo, pues si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Y yo creo que la iglesia debe estar atenta a escuchar las piedras que están hablando y estar atenta a hacer que nuestras acciones, nuestro vivir como seres humanos, no solo como cristianos, sino como seres humanos, tenga coherencia con el discurso de Jesús, porque finalmente, como lo decías, pues es eso, es el seguimiento de Jesús, no es el seguimiento de una doctrina, de un dogma, ni siquiera de una experiencia religiosa, ni una experiencia litúrgica o confesional, sino es el caminar detrás de Jesús. Jesús nos lo planteó claramente con su modelo de vida, con ese ministerio que emprende en el camino, pero los primeros cristianos también la tenían clara, y antes de que fueran conocidos como ser cristianos se llamaban los del camino, ¿cierto? Porque significaba eso, ponerse en camino de un proyecto de vida diferente. Si hoy la iglesia no lo hace, se queda, pero el proyecto de Jesús sigue adelante con o sin nosotros. Y es que la humanidad hoy más que nunca necesita una voz clara que nos muestre que por donde vamos enrumbando en odios y en rencores, en exclusiones y en maltratos, en dominación de la creación, en el desconocimiento de la realidad, pues vamos camino a la destrucción masiva. Pero también, digamos, y esa es la confianza nuestra, el sueño de Dios se impone y la creación misma está gimiendo por esa manifestación completa del reinado de Dios en medio nuestro. Sí, pastor. Hay varios ítems que usted toca y me parece muy interesante ir apreciando y resaltando. Me gustaría retomar en ese orden de ideas el concepto de sueño de Dios. A nosotros nos han enseñado mucho el Evangelio como una misión, como un querer propagandístico, proselitista, y no tanto como el compartir con la humanidad, el compartir con los otros y buscar un mundo más fraterno, un mundo más humano. Hans Kung decía específicamente que el verdadero humanismo es el que nos enseñó Jesús, porque propone una relación de Dios con el hombre, pero también del hombre con el hombre mismo, ¿sí? O con la humanidad, con el ser humano. En el luteranismo se habla justamente de un Dios que se acerca al hombre y se revela como hecho carne. No en un sentido militante ni propagandista en el cual se quiera cambiar al otro casi que a la fuerza. Algunos lo llaman desde unos conceptos académicos el colonialismo. Por lo contrario, es pensar a Dios como un Dios que se relaciona con el ser humano para su libertad, más que desde un pensamiento de imponer, de hacer un proselitismo, de querer ganar por la fuerza, sino por medio de la invitación al seguimiento, a compartir con el débil, a compartir con el vulnerable, con el necesitado, en un orden en el que a veces nosotros también somos vulnerables y necesitados. Esa idea del sueño de Dios es súper interesante retomarla y tenerla en ese contexto. Por otro lado, hay un texto de la Federación Luterana Mundial que define el pecado como el sometimiento del otro. La Iglesia dice no a la violencia contra la mujer. Usted hablaba de esta relación de sometimiento de la naturaleza o de querer someternos o querer someter a los otros. Y desde esta perspectiva, ¿usted cómo evalúa el seguimiento de Jesús? ¿Y cómo nos evaluamos nosotros o cómo nos podemos evaluar en ese proceso de cambio para entender al otro como un igual a mí? Pero no solo al otro, sino también a la naturaleza como parte de un todo que le pertenece finalmente a Dios. Mira, Jorge, yo creo que si en algo se diferencia el cristianismo, la fe cristiana de otros procesos religiosos es que nos pone en la mirada de una forma más horizontal. Todas las tradiciones religiosas siempre nos hacen mirar hacia arriba, hacia una divinidad que está distante y que hay que agradar a través de rituales, de tradiciones, de experiencias, incluso de maneras absurdas, ¿no? Con pedidos absurdos de parte de esas divinidades y arbitrarios.
lo que en particular hace la fe cristiana es invitarnos a mirar hacia acá, hacia abajo, porque Dios baja, Dios se mezcla, Dios está entre nosotros. Pensar que o sea, si nos tomamos en serio la Escritura, cuando nos dice que Jesús es la última voz de Dios, la última palabra, la palabra más importante de Dios en medio nuestro, como lo dice en Hebreos, o como lo dice en Juan, que es la palabra misma que viene directamente a hablarnos, pues nos debería hacernos entender o hacernos comprender que no podríamos seguir pensando que la experiencia cristiana puede sustentarse en ejercicios de dominación, porque es justamente eso lo que Jesús no hizo, ¿cierto? Lo que Él hace es enseñar a la comunidad a reencontrarse unos con el otro, a hablar de Dios de otra manera, y de hecho dice la misma Escritura que lo hacía con autoridad y no como los escribas, ¿cierto? Con una autoridad que no viene caída del cielo, sino que nacida en medio de la comunidad humana, ¿cierto? Porque es que así lo decidió Dios, ¿cierto? Ya no son tablas de la ley que llegan escritas desde la montaña, sino son experiencias de historias que nacen de un niño que creció entre nosotros, ¿cierto? Que nos muestra que es Dios estando en medio nuestro. Y eso sí debería ser diferente. Yo antes le decía que en la historia del cristianismo se ha distanciado del escuchar la voz de Jesús. Y es que tal vez en la manera como el cristianismo entendió su tarea, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las criaturas, que yo sí creo que ese elemento debe estar claro en la fe cristiana, el del ir al encuentro del otro, el de ir a la búsqueda del otro, y en el de ir en la tarea de la enseñanza, del compartir lo que hemos recibido. No debería leerse como lo leyó la Iglesia en términos de haga proselitismo, crezca y maneje poder. Desafortunadamente esa es la manera como nosotros hemos asumido el ejercicio. De hecho, incluso la misma palabra misión que usamos con tanta frecuencia, pues viene de una connotación militar, ¿no? La misión era el envío que los soldados romanos tenían como tarea. Creo que nosotros necesitamos actuar como Jesús actuó. Y Jesús actuó en medio de un contexto y de una realidad concreta, atendiendo la vida específica de las personas. Hay un librito que escribió San Bartolomé de las Casas sobre el único modo como se puede evangelizar a los indígenas. Y él confrontaba justamente ese ejercicio colonialista y conquistador con que el cristianismo llegó a América, imponiéndose, maltratando, dominando a los demás. Y nos plantea la necesidad de reentender que solamente a partir del amor y del servicio es que podemos ser realmente fieles al mensaje de Jesús. Si nosotros excluimos el amor y el servicio de la tarea de la iglesia, es más, aunque hagamos caridades y obras, pero si estas parten de principios de dominación o de comprender que estamos en una dinámica superior a la realidad del otro, si no nos vemos desde la horizontalidad con la que Dios nos mira a través de Jesús, pues entonces simplemente no estamos siendo fieles y no estamos siguiendo y escuchando y atendiendo a la voz de Jesús. Pastor, usted justamente hablaba de algo bien importante y es la experiencia de la fe, entendida como algo que va más allá de las fronteras que imponen o nos ponen las denominaciones o nos ponemos nosotros por medio de esa tribalización del cristianismo, sino la experiencia de la fe como el seguimiento de Jesús, compartiendo aún con los que no piensan como nosotros, que piensan diferente a nosotros. Es algo que nos enseñó en gran parte Jesús. Un ejemplo de ello fue el relato de los magos, otro el relato de la mujer sirofenicia, donde vemos a Jesús yendo hacia afuera, más allá de las sinagogas y más allá de sus tribus. Señalaba usted además el texto de Mateo, donde todos reunidos en torno a Cristo, Jesús en su ascensión les dice, vayan, hagan discípulos
y sigan este camino. Siempre es la dinámica del seguimiento. Dentro de esa misma lógica, es muy interesante pensar y repensar la fe cristiana no como una fe que busque llevarnos hacia el encierro, sino hacia afuera, porque finalmente Jesús es Dios haciéndose carne, haciéndose niño, viviendo las experiencias humanas y trabajando en torno a la vida, en torno a la redignificación del ser humano. Es un ministerio vinculado al otro. Sana, acompaña, libera. Es Dios para los demás. Y es Dios para los demás en el aquí y ahora. En esa perspectiva, usted señalaba dos cosas importantes. Una era la palabra, y la palabra de Jesús como palabra de Dios, que finalmente termina siendo el marco interpretativo, el prisma interpretativo de la fe cristiana. Sin embargo, señalaba también que hay otras voces que se pueden escuchar. Es algo muy interesante que sería bueno ampliar. Y dentro de esa perspectiva hablaba también, la segunda perspectiva es que hablaba de la iglesia en general, pero la iglesia entendida como los seguidores de Jesús, no de denominaciones específicas. Desde esa experiencia de la fe y entendiendo la iglesia como algo que va más allá de las fronteras denominacionales, de las tribus, más allá de los luteranos, de los católicos, de los pentecostales, etc. ¿Cómo cree usted que los cristianos o los seguidores de Jesús pueden emprender este camino y pueden unirse para lograr un mundo mejor, para buscar un mundo más cercano al sueño de Dios? Yo creo, Jorge, que son dos cosas que no se excluyen. El salir y el ir a proclamar, a vivir la vida de fe, a amar a los que están afuera, no se excluye con el congregarse, el reunirse y el apoyarse mutuamente. Yo creo que las dos dinámicas se dan en la fe cristiana y las dos son supremamente importantes. Es necesario reunir para dispersar también. Y yo creo que ahí va la respuesta. Es decir, nosotros a veces siempre queremos ver el papel de la iglesia en lo macro, en las cosas enormes, en las transformaciones globales, el papel de la iglesia frente al cambio climático, y entonces hacemos un gran evento para que los teólogos nos digan qué hacer y cuál es el papel de la iglesia frente al conflicto colombiano, y entonces hacemos un seminario, invitamos y hablamos y mandamos cartas y hablamos con gobiernos, y yo creo que eso está bien. Es decir, es parte de la institucionalidad, de la lógica de las instituciones. Pero yo creo que hablando en torno del seguimiento de Jesús, esa dinámica debe irse por otro lado. Es decir, son pequeñas comunidades de fe, de vida, comunidades de gente cotidiana que se reúne, se reconoce, se apoya y que es capaz de mirar a quienes no hacen parte del núcleo de esa misma comunidad como iguales, ¿cierto? Como también necesitados del amor, del cuidado. Y en esa dinámica se va compartiendo la experiencia de la fe. Y yo creo que ese es el verdadero sentido de la fe cristiana. Yo sí creo que es muy importante el papel de la iglesia, pero no de la iglesia institución o de la iglesia estructura, que tampoco estoy queriendo decir que no se necesite. Yo creo que eso es parte de la realidad. Pero lo fundamental de la iglesia es la iglesia comunidad, iglesia que se encuentra, que se ama, que difiere, que tiene dificultades, porque no hay que romantizar ese encuentro de los seres humanos. Ese encuentro se da desde las diferencias, desde diferentes opiniones, desde diferentes intereses, pero lo que hace una comunidad cristiana es el hecho de que encuentran en Jesús razones para amarse a pesar de todo eso y para continuar juntos, y se dan cuenta que necesitan unos de los otros, porque finalmente son la experiencia de un cuerpo fragmentado en el mundo, pero que tiene la suerte de encontrarse en momentos muy concretos y muy específicos. Y ahí esas pequeñas comunidades, esos pequeños grupos son capaces de ser significantes para el entorno, ¿cierto? Una iglesia que es capaz de servir a quienes están alrededor. Yo creo que necesitamos recuperar eso. Y ahí, en ese sentido, pues ya no hay ni siquiera barreras denominacionales. Yo te lo digo desde la experiencia de poder estar acompañando, por ejemplo, alguna vez una vigilia en el Chocó,
en la que se suponía que íbamos a ir una serie de líderes religiosos. Yo iba dizque acompañando el grupo y en último momento estaba yo solo de fuera y se me ha pedido que teníamos que nosotros organizar la vigilia. Y pues es una comunidad afro en un contexto que yo no conocía. Y empezamos a organizar y resulta que había una señora que era la matriarca de la comunidad, era adventista, y habían invitado al pastor de la iglesia panamericana que quedaba ahí cerca, y estaban personas de la comunidad católica, luteranos no había nadie, solo yo, bueno, y algunos suecos que iban con nosotros, y en medio de eso yo me di cuenta que allá no importan diferencias, que había unos elementos comunes de vida, ¿cierto? Que todos tenían sus diferencias, incluso en su manera de comprender a Dios y su manera de actuar, pero todos eran una comunidad excluida, todos habían sido víctimas del conflicto de la misma manera, tenían las mismas vulnerabilidades, y estábamos ahí unidos orando y cantando y pidiéndole a Dios fuerza para seguir adelante. Allá no importan las denominaciones, en la vida no importan las denominaciones. Cuando llueve a todos nos mojamos, ¿cierto? Cuando hace sol todos nos recibimos el brillo. De eso se trata la vida, de dejar de creer que somos mejores o más importantes. Tal vez si creemos que somos diferentes en algo, pues deberíamos ser diferentes en esa capacidad de reconocer al otro como igual, en la capacidad de encontrarlo. Para mi sorpresa, después de terminar el evento, yo aquella vez iba con clériman, muy pastor luterano, en una comunidad allá en el Chocó. El pastor de la iglesia panamericana me dice, pastor, la próxima vez que venga, nunca volví a esa comunidad en particular porque nunca fui nuevamente invitado, pero me dice, la próxima vez que venga, hagamos esto y yo ofrezco que lo hagamos en la capilla donde servimos. O sea, allá no hay más diferencias. De hecho, muchos pensaban que yo era un sacerdote católico. Es decir, finalmente eso no importa. Si lo que importa es la vida, es el encuentro con la comunidad, es el celebrar la vida y el llorar la vida juntos también. Y ahí yo creo que está la verdadera posibilidad de ser sal y luz de la tierra y del mundo. La posibilidad de afectar positivamente nuestro entorno. Una comunidad, una iglesia en cualquier barrio de la ciudad en la que el barrio alrededor no siente que tiene un aliado que sirve para algo tener esa comunidad, sino que solamente es el grupo de gente que los domingos o los días que tienen culto hacen trancones y que el ruido les molesta, pues es una comunidad fallida, porque no fue para eso que Dios nos invitó a reunirnos. Nos invitó a reunirnos para retomar fuerzas, para animarnos y para salir a servir. Y ese servir debe comenzar justamente en la afectación de nuestro entorno. Y en ese sentido yo creo que el papel que tenemos nosotros como iglesia, y ahora hablo, tu pregunta no lo hacía, pero yo sí quiero decirlo, desde la iglesia, una iglesia tan pequeña como la iglesia luterana en un país como Colombia, donde realmente pues no somos ni muchos, ni poderosos, ni con muchas posibilidades de hacer cosas espectaculares, sí tenemos mucha posibilidad de hacer cambios en nuestro entorno cercano, de generar aproximaciones, por ejemplo, entre católicos y evangélicos, ¿cierto? De poder animar a las personas en la experiencia muy pequeñita de comunidades locales, de amarse y de cuidarse y de transformar su vida. Y ahí yo creo que nos viene un gran desafío, un desafío que nosotros como iglesia no siempre hemos asumido bien, porque nos enfrascamos en discusiones a veces bizantinas, decían, discusiones que no tienen un sentido profundo, un sentido de transformación, y que nos dividen porque unos pensamos de una forma y otros de otra, cuando tenemos una tarea común que debería ser prioritaria y mayor, ¿cierto? Que es dar testimonio de Cristo. Tú mencionabas las acciones de Jesús en su vida de servicio, y yo creo que fundamental para comprender todo esto es justamente el evento de su pasión, muerte y resurrección. Y es que la experiencia de la vida de Jesús no se queda solo en el caminar, sino en la esperanza de que aun si la muerte llega y duele y maltrata, la fuerza de la vida está ahí, porque Jesús es la resurrección. Y nos invita a nosotros a confiar en esa resurrección, a confiar en una sociedad nueva, en una sociedad que es capaz de transformarse, no transformarse a sí misma, sino de ser transformada por el amor de Dios. Y yo creo que
ese elemento debería ser lo suficientemente imperativo en las acciones de nosotros como iglesia para abandonar las peleas y las luchas y las tonterías que a veces nos dividen para empezar a mirarnos con los ojos de Jesús, ¿cierto? Como quienes nos necesitamos unos a otros, como quien podemos seguir unos a otros, como ser realmente un solo cuerpo, como dice la liturgia, que anuncia la justicia. Bien, pastor, usted señalaba, como alguna vez lo hablábamos, esas discusiones que se tornan en discusiones bizantinas, que nos dejan en el pasado, que nos anclan en el pasado, olvidando nuestros contextos, olvidando el presente, nuestras realidades cotidianas. Sin embargo, el Evangelio nos llama a algo, algo diferente. No nos está llamando a quién tiene la verdad, quién tiene las doctrinas correctas. Pese a que es natural en el hombre intentar tener estos fundamentos, es natural al hombre. Sin embargo, la experiencia de la fe es una experiencia de la vida que se comparte con el otro, con el vecino, con la familia, con los amigos. El Evangelio no necesariamente debe verse como esa necesidad de yo ir a otros territorios a conquistarlos, a otros mundos a querer colonizarlos. Y eso me parece muy valioso porque finalmente la experiencia de la fe es una experiencia del Evangelio que supera esas discusiones bizantinas tan ancladas en el pasado y se vive en la cotidianidad. Otra cosa que señalaba muy importante, muy interesante, es la esperanza. Y es algo que encontramos implícito siempre en la enseñanza de la fe cristiana, lo encontramos en los grandes hombres de la fe cristiana, que no necesariamente son los más reconocidos, sino quienes entregaron su vida al Evangelio. Esa esperanza en lo que viene, en lo que pasa y en el sueño de Dios, que vemos reflejado en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Apocalipsis mismo es un tratado de esperanza y es fundamental dentro de lo que es la experiencia del cristianismo. Dicho esto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este espacio, haber aceptado nuestra invitación y haber conversado con nosotros. También lo invito a que en ese momento el espacio lo tenga para usted y comunique un mensaje que salga de su corazón para la comunidad, pero también para quienes nos estén escuchando. Pues justamente, tal vez comenzar con algo que decías al comenzar esta intervención, es que la pretensión de tener la verdad es idolátrica, porque la verdad es Cristo, la verdad es Dios, y a Él no lo podemos tener en un bolsillo, no lo podemos capturar, porque si así fuera, no sería Dios. El llamado del Evangelio es un llamado a permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor, dice Pablo. Y de esos tres, el que va a ser perecedero es el amor. Es decir, la fe y la esperanza tendrán un punto final el día que la experiencia del amor sea todo en todos. Y en ese sentido, esa trilogía de valores, de expectativas en la fe cristiana deberíamos profundizar, afirmarnos en la fe, no perder la esperanza, pero fundamentalmente hacer que el amor sea el que prevalezca en medio de nosotros. Y esa es mi invitación para la Iglesia Luterana en Colombia, para los hermanos y hermanas y para gente en general que quiera que de pronto vea este espacio. Y es que aprendamos a amarnos a pesar de las diferencias, a pesar de nuestras aproximaciones diferentes, o más bien incluso a razón de esas diferencias y no a pesar, sino justamente porque eso es lo que nos hace particularmente especiales, el ser capaces de amarnos en la diferencia. Jesús mismo lo dijo, el que ama al amigo pues no tiene ningún mérito. De esto se trata, de ser capaces de amarnos en la diferencia, en el sentido de reconocer que necesitamos de otros y de otras que piensen diferente, que nos desafíen a crecer en la fe, que nos desafíen a continuar firmes en la esperanza. Y ese es mi deseo para que la Iglesia se profundice particularmente cada día más en la experiencia viva del amor. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Y gracias nuevamente, Jorge, y al Ministerio de Evangelismo por este espacio.
A toda la comunidad luterana y a quienes nos han acompañado en este episodio les agradecemos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas virtuales encontrándonos como IELCO o Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Asimismo, si les gustó este episodio, pueden compartirlo, los invitamos a que lo hagan y que le den un me gusta. Además, si desean proponer preguntas o reflexiones, pueden hacerlo en la caja de comentarios y las estaremos compartiendo con nuestros próximos invitados. Finalmente, les deseamos bendiciones y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo encuentro.